Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Canal Universitario presenta. Buenas noches, amables televidentes. Estamos iniciando el Tester, el programa institucional de Sintra en Cali, que todos los martes analiza temas de ciudad, temas de región y temas de país. Temas que nos interesan a todos desde la óptica de lo público. Entendiendo que lo público tiene que ser todo aquello que permita el bien común, el desarrollo de las ciudades y la construcción de ciudades en las cuales los caleños, los colombianos, podamos vivir de manera dignamente. Por eso es importante que conozcamos qué pasa alrededor de lo público, porque cuando conocemos lo público, pues lo entendemos y podemos denunciar y defender lo público, que es el ejercicio que hace el Tester, el programa que mide lo público todos los martes a esta hora, 8:30 de la noche. Vamos a hablar de un tema importante, un tema que a una gran minoría le interesa, que es el tema del salario mínimo. Se discute en Bogotá el tema del salario mínimo, cuál será el incremento para el año 2015 de ese salario mínimo, tomando como referente que en este momento los colombianos ganamos como salario mínimo 616.000 pesos, una cifra que ha tenido algunos movimientos de análisis en la óptica o en la posición del gobierno nacional, ya que en la mesa que se negocia, pues, donde están los trabajadores, donde están las empresas y donde está el gobierno, no se logra pues acuerdos fácil y termina el gobierno nacional colocando o tomando decisión o presentando el salario mínimo por decreto. Hoy queremos analizar qué está sucediendo en estas negociaciones y qué está pasando en el tema laboral en Colombia, analizando pues cifras contundentes para poder conocer cuántos de los caleños o los colombianos son los que se van a beneficiar de lo que se llama el salario mínimo. Para desarrollar nuestro programa, para analizar, para poder discutir y profundizar en este tema, hemos invitado al tesorero o secretario general de la CUT Valle, Julián Mauricio Lozano. Julián, buenas noches. Buenas noches, un saludo muy especial a la audiencia, a los trabajadores del Valle del Cauca, al programa Tester y a toda la comunidad que nos escucha en esta noche en nuestro departamento y en toda el área de influencia de este programa. Muy bien, ¿usted es ahora el tesorero o es el secretario general? Fui el secretario general hasta hace 8 días por unos acuerdos internos. Hoy soy el tesorero de la Central Unitaria de Trabajadores CUT Valle del Cauca. Valle del Cauca. Y nos acompaña también el profesor Rubén Castillo, profesor de Ciencias Económicas de la Universidad Santiago de Cali. Profesor Castillo, buenas noches, bienvenido al Tester que mide lo público. Muchas gracias, muy buenas noches por invitarme a participar en este análisis, en este debate o compartir puntos de vista en torno a quienes beneficia el salario mínimo, un tema álgido, sobre todo por las condiciones en las cuales este tipo de cifras se negocian en nuestro país. Y está con nosotros también el profesor Federico Vallejo, que hace parte del grupo de investigación de Ciencias Económicas de la Universidad Santiago de Cali. Digamos que con una afinidad muy grande con nosotros, es uno de los referentes que constantemente estamos consultando en los temas económicos para poder desarrollar los contenidos de nuestro programa. Federico, buenas noches, bienvenido al Tester. Bueno, Alex, muy complacido de estar aquí. También quiero dar un saludo a los trabajadores, a la gente que va a estar tocada directamente por las decisiones que se toman ahora sobre el salario mínimo, con el ánimo un poco de aclarar toda esta discusión alrededor de este tema puntual, pero también sobre otros temas que son un poco más estructurales, como siempre ha sido la característica del programa, no tanto la coyuntura, sino mirar la tendencia a largo plazo. La participación de nuestros televidentes a través de la línea 339-7295, extensión 120, la línea que tenemos aquí. Esta línea nos permite habilitar el contacto donde ustedes pueden participar. Importante que podamos tener retroalimentación con nuestros televidentes a través de esta línea 339-7295, extensión 120. Bien, se discute el tema del salario mínimo en la capital de la República y antes de que termine el año, en los próximos 20 días, tiene que
definido el salario mínimo en la ciudad de Santiago de Cali. Pero el salario mínimo, que es el valor o es el pago a un trabajo que se realiza, pero en las condiciones laborales de Colombia sería importante que definiéramos qué es trabajo. Julián Mauricio. Bueno, primero es desearle a esa Comisión de Políticas Salariales que se reúne a partir de mañana en la ciudad de Bogotá, a nombre de todos los trabajadores, pues que sea lo mejor para el país, que sea lo mejor para todos los que hoy dependemos de un salario mínimo en Colombia. ¿Qué es trabajo? Trabajo para nuestra central y para todos nosotros es la fuerza que hace toda persona al desarrollar un trabajo, al desarrollar una acción, una actividad que vaya en beneficio de las otras personas o a desarrollar una actividad física o un producto. Eso es un trabajo y por lo tanto el trabajo debe ser remunerado. Por eso nuestra central siempre ha dicho que igual trabajo, igual salario, pero en Colombia ese legado de igualdad no se da todavía. Por eso estamos luchando en que tengamos un excelente salario mínimo en Colombia. Muy bien, profesor Castillo, definición por parte de la CUT de lo que es trabajo, pero ayúdeme a entender a mí, a los televidentes, lo que significaría o el valor, el significado que tiene de empleo. ¿Qué es empleo? Muy bien por la cuestión a la que citas. Es muy importante establecer la distinción entre lo que es empleo y lo que es trabajo. El empleo se define mediante un contrato laboral con unas condiciones determinadas, unos tiempos, una remuneración y unos beneficios y unas obligaciones de parte de quien contrata, del empleador y el empleado. Sin embargo, el trabajo como categoría económica tiene otras particularidades y se define como, de una forma sociológica amplia, un medio de autorrealización del hombre, por el cual el hombre pues, puede recibir una remuneración o no, pero se vuelve un medio de enriquecimiento de su vida. Muy bien, profesor. Federico, trabajo definido por la CUT. El profesor Castillo nos ayuda a entender lo que es empleo y la diferencia entre los dos, pero le pediría a usted que me ayudara a entender qué es el salario mínimo. Yo no sé si ese término se utiliza en el mundo entero o simplemente es un término para nuestro país. ¿Qué podríamos definir como salario mínimo? Bueno, no, el salario mínimo en Colombia es una cuestión de ley, la ley 50 que nos rige el Código Sustantivo del Trabajo, pero pues más allá del tema legal, digamos que esta ley obedece a una dinámica internacional. Digamos que la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, surge algo que se llamó el Estado de Bienestar. Este Estado de Bienestar tuvo un Estado grande que intentó generar unas condiciones mínimas para los trabajadores, y en Colombia actualmente este salario mínimo rige para las personas que trabajan más de 8 horas diarias. Dicho en otras palabras, este salario mínimo afecta a las personas que son sujetas de contratación, como decía el profesor Castillo, es decir, para un grueso de la población que trabaja una jornada laboral de las 40 horas semanales o 48 horas semanales, incluimos el sábado. Como mínimo, alguien que trabaje y esté sujeto a obedecer las órdenes de un patrón tendría que ganar por lo menos este salario mínimo desde el punto de vista legal en nuestro país. Bueno, salario mínimo, empleo, trabajo, tenemos definido pues los componentes para que empecemos nuestro análisis y nuestra discusión. ¿Cuántos colombianos o cuántos caleños acceden o tendrán derecho a ese salario mínimo, profesor Federico? Yo los últimos datos que estimé con base en la encuesta de hogares del DANE, la gran encuesta integrada de hogares del DANE, el 77% de los caleños ganan entre 0 y 1.5. No tengo el dato exacto de quiénes ganan 1, pero debe estar alrededor del 55% más o menos. Eso es importante porque cuando nosotros decimos que el 77% de los sujetos ganan, es decir, 77%, perdón, de las personas, estamos hablando de que casi 77 de cada 100 ganan menos de un salario mínimo, es decir, el grueso de la población está muy cercana al salario mínimo, y si usted saca la media de ese salario, está muy próxima al salario mínimo. O sea que el salario mínimo sí rige de alguna manera una cuota en establecimiento del pago mínimo que se pacta, pero no quiere decir que ese sea el único, porque hay una desviación alrededor de él.
y por debajo hay otras personas. ¿Quiénes no están cobijados? Como decía ahora, las personas que no trabajan en una jornada laboral completa no estarían de alguna manera cobijados y legalmente obligados pues, a que se les remunera de acuerdo con ese salario mínimo. Por eso el 77% ganan entre 0 y 1.5. Profesor Castillo, Cali es una de las ciudades que tiene un índice de desempleo muy alto. ¿Qué tan significativo, tan importante puede ser para todos los caleños conocer los resultados de estas negociaciones alrededor del salario mínimo frente a ese desempleo tan grande y adicionalmente frente al tema de la informalidad laboral que maneja la ciudad? Sí, precisamente ese era el tema al que me iba a referir. El empleo formal en la ciudad de Cali y en las principales ciudades del país y a nivel nacional es relativamente escaso. Definido el empleo formal, el empleo que se hace a través de un contrato laboral estable, bien definido, con unas reglas de juego claras, y esto determina la calidad del trabajo. Realmente la mayor parte del empleo en Colombia, si es que le podemos llamar empleo, es empleo informal que está al margen de las condiciones que establece la ley. Yo creo que la mayoría de los trabajadores no están pensando en cuánto se negocia allí, porque realmente no los cobijan, ni hay un contrato laboral que los proteja, que obligue al empleador, si es que se puede hablar de un empleador, a adoptar o a demandar los beneficios que daría un contrato de trabajo. ¿Qué se va a negociar, Julián Mauricio, a partir de mañana en esa mesa de negociaciones en la capital de la República? Bueno, primero que todo es que nuestra central unitaria realizó un congreso en la ciudad de Santa Marta y por unanimidad el Congreso le ha dado la facultad a las personas que van a estar en la mesa de nuestros negociadores que no vamos a optar este año por ningún porcentaje de aumento de salario, que la central no va a estar este año midiendo puntos positivos o negativos en cuanto a la mesa. Este año el Congreso le ha definido a los negociadores de la CUT que vamos a partir de 1 millón de pesos del salario en Colombia, porque hemos visto que cada año el aumento, digamos, o la negociación, el tiraafloje, como lo llamamos los vallecaucanos, siempre nos dan los porcentajes mínimos, que efectivamente no van a solucionar el tema del salario mínimo, porque la canasta familiar a diario sube, los impuestos, el transporte y todo lo que va a influir, digamos, entre comillas, con esas personas que tienen ese salario, porque como han dicho mis compañeros, está vinculado formalmente, pero también los que no están vinculados formalmente dependen, digamos, de esa cifra que se va a pactar. Por eso, esa mesa que inicia mañana, tenemos una gran fortaleza positiva en que vamos a avanzar en esa negociación este año. ¿Quiénes van a estar sentados en esa mesa de negociación? Mañana iniciarán la negociación los delegados de las 3 centrales obreras. ¿Cuáles son esas 3 centrales? Las 3 centrales son, primero nuestra Central Unitaria de Trabajadores, después la CGT y después la CTC, donde van a estar también los empleadores, donde va a estar el Gobierno Nacional en cabeza del ministro y donde van a estar algunas personas invitadas que conocen ampliamente el tema. Esa es la mesa de concertación de políticas salariales en Colombia, definida en este país, y esperamos pues que esa negociación, como en otros años, pues miramos que va a iniciar, digamos, el 3 de diciembre, a diferencia de otros años que han iniciado a mediados del mes de diciembre. Esperamos pues que con ese tiempo se pueda avanzar en la negociación y pueda tener unos grandes apartes en la negociación del salario mínimo. La CUT presenta una solicitud de 1 millón de pesos. O sea, desaparecemos el 10, el 20% del aumento del salario, pedimos 1 millón de pesos. Pero hay de pronto, o antes de llegar a esta mesa de trabajo, algunos diálogos con las otras centrales de trabajadores, las otras agremiaciones de los trabajadores, o sencillamente cada uno va a empezar a solicitar por aparte. No, hemos avanzado en ese tema. Yo creo que el sindicalismo en Colombia viene avanzando bastante. Hemos realizado actividades conjuntas entre la CUT, la CGT y la CTC, que nos han demostrado que podemos ir unidos ahora como trabajadores en Colombia, más que algunos sean de una central o de otra. Yo creo que es el momento en que vamos a trabajar por nuestros compañeros, vamos a trabajar por el pueblo colombiano, y yo creo que las 2 reuniones anteriores que hemos tenido de política, las reuniones que hemos tenido de concertación del salario, van a llevar a esa gran reunión
y ese gran avance en esa negociación del salario mínimo. ¿Cuántos no? O sea, menos del 2-3% de los colombianos que activamente están laborando pertenecen al sindicalismo, a sindicatos. Para estos sindicatos, ¿qué tan importante o tan significativo es la negociación del salario mínimo con referente a las negociaciones de sus convenciones colectivas de trabajo? Bueno, para nuestras centrales, para nuestras organizaciones sindicales es bien importante que salgamos de una concertación en mesa, porque en los últimos años hemos visto cómo el salario sale por decreto del gobierno nacional. Vemos que no hemos podido llegar a un acuerdo con el gobierno, porque el gobierno plantea unas cifras que los trabajadores no merecemos por lo que aportamos a este país, y fuera de eso el gobierno hoy no es consciente de verdaderamente la necesidad que tienen los colombianos en tener unas cifras que pueden ser de mayor interés y de mayor operatividad para el pueblo colombiano. Por eso estamos seguros que este año vamos a salir de una concertación en mesa y nuestros delegados pues, van a estar atentos en ese tipo de acciones que van a llevar a definir un buen salario para los colombianos. Profesor Castillo, dice el representante de la CUT que este año no se baje a negociar sobre porcentajes. El año pasado la negociación o lo que impuso el gobierno fue el 4.5% que arrojó 616.000 pesos como salario mínimo. ¿Qué diferencia hay en negociar en porcentaje a colocarle un valor total? Llevar el salario mínimo de hoy a 1 millón de pesos. A ver, antes que todo yo quiero referirme a algo que es muy importante y que lo plantean muchos estudiosos de la evolución de los mercados de trabajo en el mundo, porque no es solamente en Colombia que se observan estos temas de desacuerdos en torno a un salario mínimo, que en el fondo eso refleja profundos desacuerdos en torno a lo que es un salario mínimo y su significado, que es las condiciones en las cuales se desarrolla el trabajo. Si nosotros nos ponemos a examinar cifras sobre o estadísticas sobre las modalidades de empleo en el mundo y en Colombia y en Cali en particular, si es el caso, es el teletrabajo, los contratos por prestación de servicios y una cantidad de modalidades de contratación de trabajadores que más que el mismo salario mínimo o el nivel de salario mínimo violan las condiciones deseables de bienestar del trabajador. Recientemente escribimos un artículo sobre el teletrabajo en el mundo y vemos que son muchas las empresas que hoy colocan a disposición de los trabajadores la posibilidad de colocar la oficina en el lugar donde ellos residen. ¿Eso qué implicaciones tiene en términos del bienestar del trabajador cuando tú tienes tu puesto de trabajo en la casa? ¿Sí? Eso cómo cambia las condiciones del trabajo y lo que el trabajo significa mismo significa en relación con la vida del trabajador, cuando se viola ahí esa dicotomía entre lugar de trabajo y hogar, y la vida familiar se confunde con la vida laboral. Primero. Segundo, el desligar al trabajador de su lugar de trabajo lo desvincula del efecto socializador que tenía el trabajo tradicionalmente, que era el colegaje, la colaboración, la reivindicación de mis derechos frente al empleador. Yo creo que hay muchos elementos o cuestiones nuevas que hay que estudiar en torno al trabajo y sobre las cuales las centrales obreros deberían estar o deben de estar mirando, me imagino que la deben de estar mirando, es que ya no es posible encontrar, aislarme yo del trabajo. Yo te digo, yo trabajo 60 horas a la semana, fácilmente puedo estar como profesor un domingo, estar digitando notas, porque el sistema virtual me lo abrieron y me dieron plazo hasta el domingo a las 12 de la noche para grabar notas, entonces yo tengo que estar a esa hora trabajando. ¿Sí? Es decir, cómo la evolución de la tecnología cambió las condiciones en las cuales se desarrolla el trabajo y cómo eso no lo está contemplando la regulación y la legislación laboral. Federico tiene muchas cosas más porque eso lo hemos discutido ampliamente en nuestro grupo de investigación. Para darle la palabra a Federico, les voy a pedir permiso que me permitan atender a un televidente que está en línea. Televidente, buenas noches, bienvenido al Tester que mide lo público. Gracias, buenas noches. Dejarles un saludo muy especial a la mesa de trabajo y a todos los televidentes de Univalle del Tester que mide lo público. Alex, hay algo muy importante que los colombianos nosotros no nos podemos olvidar de la mente, es cuando el gobierno de Gaviria dijo que los colombianos íbamos a ganar un salario mínimo.
y resulta que eso se convirtió en un salario de hambre, porque acabó con la estabilidad laboral con la ley 50, y resulta que nada quedamos, donde la gente empezaron a decirle, los patronos empezaron a decirle a los trabajadores que nos íbamos a ganar casi 2 millones de pesos, y resulta que eso quedó en veremos, Alex. Sí, muy bien, José. Pero hoy vamos a ganarnos 1 millón de pesos. La propuesta que llevamos a la mesa. Hoy vamos por el millón. Hoy vamos por el millón. Nos quedan debiendo uno todavía, señor Grimaldo. Federico, el profesor Castillo hablaba de esas condiciones o de ese deterioro de la parte laboral, pero no me respondió el significado que tiene para los colombianos o para esa gran minoría, ese referente que determinará cuánto es el valor por sus servicios mínimamente que se pagará. Bueno, eso desde el punto de vista significado para cuáles colombianos. Los colombianos que fijan el salario están pensando en dos cosas, están pensando en sus costos productivos. Y hay una teoría neoliberal que aupa esto y que dice que el empleo aumenta si los costos salariales no son muy altos. Detrás de eso, pues ellos están intentando plantear eso al interior del país, pero la verdadera razón es que nosotros, si pagamos bajos salarios como lo hace China, pues somos más competitivos. Nosotros podemos ser competitivos de dos maneras, o devaluando la moneda o pagándole bastante poco a nuestros trabajadores. Hay otra visión del mundo en donde el poder adquisitivo no debería demostrar esa tesis de que si nos va bien a todos desde el punto de vista de que somos empresarios, y es la tesis del goteo del neoliberalismo, sino que necesitamos condiciones de vida dignas y ya, y esas cosas hay que pagarlas. Pues nos podemos simplemente mirar cuántas personas en Colombia están sobre la línea de pobreza, más del 60 y pico %, pobres por ingreso. Entonces, el problema es que puede comprar un salario mínimo, porque de alguna manera sí muestra una cota, así mucha gente gane muy por debajo porque está desarticulada. Y entonces digamos que eso como referente simbólico es importante. A mí me parece que lo que los compañeros de la CUT están haciendo, de pasar de 616.000 pesos a 1 millón de pesos, es bien para ponernos a negociar un poquito en serio sobre esa condición de la dignificación de la remuneración laboral. Ahora, eso está atravesado por todo el tema de la desregularización del trabajo por hora, del trabajo por contrato, del trabajo por ratico. En los años 70, para que los televidentes entiendan, alguien decía, me gané un trabajo con todas las de la ley, y eso quería decir que usted le pagaban 14 mesadas al año, prestaciones, vacaciones, el trabajo con un término indefinido. Un trabajo con todas las de la ley hoy en día, el televidente ya lo sabe, es un trabajo por un obrita mientras se termina y chao, nos vemos porque ya se acabó el trabajo. Entonces, eso ya está contemplado en la ley, incluso en un dicho tan coloquial ya lo podemos decir, bueno, que es un trabajo con todas las de la ley hoy. Eso está asociado a la remuneración, y entonces el punto allí es cómo se remunera ese trabajo y cómo debería de remunerarse, desde dónde nos pensamos nosotros que esa remuneración puede ser justa o no, porque ya entramos más allá de un problema técnico, es el problema de la justicia social, y entonces ya, ¿qué entendemos por justo? Digámoslo así, que es una cosa que depende del punto de vista de quien lo mire, si es un empresario, si es un trabajador. El tema de la concertación es difícil, pocas veces se ha llegado. Normalmente la fijación de los 30.000 pesitos que les van a subir al salario mínimo ahora, porque me imagino que eso va a ser por decreto y obedecerá a dos factores, que son la inflación, que está un poquito elevada, 3.3%, no como el año pasado, estaba en 1.3%. Se pudo concertar por esas dos cosas, ¿no? Una inflación baja y un ritmo de crecimiento alto. La apuesta de crecimiento para el próximo año, de acuerdo con ANIF, es del 4.5%, los más optimistas dicen que es del 5%, pero lo cierto es que a hoy tenemos una inflación acumulada del 3.3%, o sea, nos duplicamos prácticamente, es bajita, pero está un poco alta. Eso conduciría a que si el gobierno fija el salario, lo fijaría más o menos en un 4.5% como el año pasado, porque no hay concertación. ¿Volveríamos a los mismos 30.000 pesos? Volveríamos a los 30.000 pesos, exactamente. Ahora, el punto más allá de eso, yo creo que sí es mirar quiénes estamos negociando, y con el perdón del compañero de la CUT, Julián, yo sí diría algo, y es quiénes tenemos la capacidad hoy de estar agremiados en un sindicato
y los sindicatos a quienes están representando. Toda esta, digamos, a mí me parece un cambio importante en la lógica de los años 90 hacia acá, es que la gente sencillamente perdió la capacidad de organización desde el punto de vista de lo laboral, es decir, los trabajadores ya no se pueden organizar porque son satanizados. Si usted pertenece a un sindicato, entonces es guerrillero o terrorista. Además, los contratos obligan a que usted no se sindicalice. Usted no se sindicalice. Mientras que el gobierno motiva y Exacto. dice que usted se puede sindicalizar, la realidad es otra. Exacto. Entonces la ANIF ha planteado, por ejemplo, que ya sabemos quién es la ANIF y los industriales también, no solo los banqueros, sino los industriales, se han planteado un escenario, y el escenario es el escenario tributario para el otro año que viene. ¿Cuál es ese? Miren, nosotros estamos dependiendo de la locomotora petrolera y el petróleo va para abajo. El seminario último de ANIF dijo, nosotros estamos atrasados más o menos alrededor de 2 puntos del PIB en el presupuesto. 2 puntos del PIB, para ponerlo en perspectiva, más o menos son unas 4 veces el presupuesto de Cali, es decir, son varios billones de pesos. Que no alrededor van... de unos 20 billones de pesos, Exacto. decía el ministro de Hacienda esta mañana. Entonces, ¿cuál es el punto? Eso no lo vamos a obtener porque nosotros decimos, tenemos las reservas petroleras y pensamos que las íbamos a vender a un precio alto, pero ya el precio no va a ser tal. Luego tenemos esa brecha, pero tenemos ese gasto programado. ¿Cómo lo vamos a resolver? Reforma Tributaria. Entonces, la reforma tributaria está diciendo que vamos a pagar el 18% del IVA. ¿Quiénes pagamos el IVA? Los que consumimos, los que compramos. consumimos, la gran masa de la población. El 4.3% de la inflación en Cali, más o menos, lo que más jaló la inflación fue la inflación por alimentos. Es decir, todo ese tipo de cosas que compramos la gente de a pie. Entonces, ahí hay una cuestión que es bastante compleja y que hay que poner sobre el tapete, y es, uno, hasta dónde la CUT, con todo el respeto, tiene, no porque no lo tenga, y está, digamos que tienen, son los únicos que están tomando la vocería por la clase trabajadora, porque los demás no están representados. Y en un gobierno, en un Estado que se dice democrático y que deja por fuera y por puertas al 90% de la población trabajadora sin capacidad de sentarse a negociar cuál es la condición mínima de vida, la condición mínima de salarial, la condición mínima de lo que es un trabajo decente, hombre, estamos bastante complicados en eso. Entonces yo creo que más allá del tema del salario mínimo tiene que ver con esa posibilidad que debe de abrirse. Yo creo que hay que empezar a jalar esa idea de que las grandes masas de la población trabajadora tengan un asiento en algo que los agremies, llámese sindicato o similar, que debe ser un sindicato, 25 personas que se dediquen a lo mínimo, dice el Código Sustantivo del Trabajo, pero que tengan esa capacidad y esa verdadera representación ahí, porque no está siendo representada. Las centrales trabajadoras que están en la mesa, ¿a qué número de trabajadores representan? ¿A qué porcentaje de esos trabajadores? Primero que todo, pues la más grande es la Central Unitaria de Trabajadores CUT, es la que tiene el mayor número de afiliados en este país. Quiere decir que no representan efectivamente a todos los trabajadores colombianos, porque efectivamente, como se ha dicho en la mesa, el gobierno a las 7:35 tiene una propaganda muy bonita que invita a todo el mundo a afiliarse a los sindicatos y que los sindicatos son buenos para los trabajadores, pero las empresas hacen lo contrario. Las empresas efectivamente en los contratos, en la letra menuda, dice que no se pueden afiliar porque si se afilian no le dan esto, no le dan aquello. Quiere decir que ante el mundo entero, en Colombia se respetan los derechos a sindicalizarse, pero ante la realidad es una cosa totalmente contraria. Por lo tanto, ni la CUT, ni la CGT, ni la CTC vamos a tener un porcentaje muy alto de afiliación en nuestro país. Por lo tanto, los que están sentados en la ciudad de Bogotá representan un número importante de trabajadores, pero en un universo como debe ser, como lo dice la OIT, como lo dice el Convenio Internacional, para respetar ese otro legado que tenemos a nivel mundial, que son las 8 horas de trabajo, 8 horas de estudio y 8 horas de descanso, que son esas 8 horas remuneradas de manera consciente, como les dan mis compañeros, de donde se mire. Si lo mira el trabajador, necesitamos un salario que supere lo que necesitamos para la canasta familiar. Pero si lo mira el empleador, es un salario que va a ser mirado en la división de todos los gastos operacionales y todos los gastos de la materia prima. Quiere decir que hay que definir ese tema de donde se mire. Por lo tanto, es importante esa mesa. No tenemos la representatividad total de todos los trabajadores, pero vamos a hacer lo mejor para que tengamos un salario, como dice la CUT, digno y ojalá sea por encima o igual al 1.000.000 de pesos.
Muy bien, vamos a hacer un corte para irnos a unos mensajes institucionales y volvemos a nuestro tema para que profundicemos en algo que es muy valioso tocar y mirar en Colombia, es la calidad del trabajo y qué tipo de opciones de trabajo tienen los colombianos, a pesar de que hoy discutimos el salario mínimo en la capital de la República. Vámonos a esos mensajes institucionales y ya regresamos al tester que mide lo público. Está viendo. Después, más adelante. En Univalle Estéreo, más música, más cultura, más información. 105.3 FM, Univalle Estéreo, como tú la querías. Productos G-Love, un mundo de soluciones de aseo para el hogar. Fragancias duraderas, aplicaciones fáciles, altamente concentrados, no hacen daño a la piel. Su pH es altamente balanceado. Diluidos rinden más, conservando su efectividad. Mayor contenido para mayor economía. Industria G-Love de Colombia. Profesionales en productos de aseo. Disponibles en la 14, Surtifamiliar y distribuidores de aseo. Sea partícipe activo del mejor momento de la Fundación Universidad del Valle. Líder en prestación de servicios y administración de recursos económicos y sociales. Trabaje con nosotros y permítanos gestionar, gerenciar, estructurar, implementar y ejecutar sus proyectos en diferentes ámbitos de interés con responsabilidad social. Para su realización contamos con unidad de proyectos, capacitación, radio y televisión, con el respaldo de la Universidad del Valle, acreditada por 10 años en alta calidad por el Ministerio de Educación Nacional. Fundación Universidad del Valle, certificada en calidad norma ISO 9001, versión 2008. Regresamos nuevamente al tester de Sintrencali que mide lo público, analizando hoy la negociación del salario mínimo, pero hemos querido profundizar más para analizar lo que hay en la realidad laboral de los colombianos. La participación de nuestros televidentes en el 339-7295, extensión 120, recordándole que este programa está en los canales de YouTube y que nuestras redes sociales están habilitadas para que participen activamente y nos ayuden a analizar temas de ciudad, temas de región y temas de país. Muy bien, señores, dejemos de lado un poco el tema de la negociación. La CUT dice que 1 millón de pesos, usted, profesor Vallejo, en el análisis hablará de la inflación, más no sé qué otros puntos allí, volvemos a los 30.000 pesos que llevarán los colombianos en su salario mínimo. Pero hablemos si se cumple o no se cumple, Julián, lo que dice la Organización Mundial de la Salud, el tema del trabajo decente. ¿Se cumple en Colombia? Bueno, ese es un tema bastante amplio, el tema del trabajo decente. Venimos hablando de esa frase, digamos, en Colombia hace por ahí unos 8 o 10 años, fuertemente, ¿qué es trabajo decente y quiénes tienen trabajo decente? Todos los trabajos son decentes, no hay ningún trabajo indecente. Lo que pasa es que el trabajo decente hay que mirarlo que tenga todas las garantías que dice la OIT. Por lo tanto, que la gente tenga su vinculación, que la gente se le pague su seguridad social, que la gente puede acceder a lo mínimo del bienestar social para sus hijos, que tenga como mínimo un auxilio, un subsidio de vivienda. Eso es lo que, entre comillas, podría ser un trabajo decente. Trabajo decente es quien hace el reciclaje en la mañana o en las madrugadas por las calles de Cali. Trabajo decente son aquellas personas que se dedican a limpiar las calles, a barrer. Todo es trabajo decente.
Trabajo decente es el de un educador, trabajo decente es el de la gente en Cali, todo es trabajo decente, pero ahí lo tenemos que mirar frente a las garantías que se le pueden generar para que ese trabajo efectivamente sea digno y decente para los colombianos. Profesor Castillo, vámonos a la realidad de Cali. ¿Cuántos de este porcentaje de caleños tienen un trabajo decente? ¿Y cuál podríamos mirar, dejando la definición que genera la Organización Internacional del Trabajo, pero vamos a la realidad de nuestra ciudad, trabajo digno? Porque los abuelos decían que el trabajo dignifica al hombre, pero es que a veces usted trabaja, pero la remuneración no compensa para suplir sus mínimas necesidades. Deberían, definámoslos de una vez, y yo creo que todos estamos de acuerdo en algo que tradicionalmente se ha considerado como un contrato de calidad. Un contrato de trabajo es aquel que respeta el horario de trabajo, respeta la seguridad social, respeta la posibilidad de que el trabajador, una vez termine su ciclo laboral, pueda pensionarse y vivir dignamente a partir de lo que él ha acumulado como derecho pensional. Si uno entiende eso, entiende también que la empresa debe respetar riesgos profesionales, riesgos laborales. Entonces eso no está, esas estadísticas no existen, no hay estudios que muestren cuál es la calidad del trabajador. El profesor Federico acaba de mostrar que la OIT para Cali señala que el índice de calidad del empleo está por debajo del 50% para los trabajadores de Cali. Uno diría que yo creo que si las centrales obreras, profesor, han de hacer una discusión de fondo y tirando línea larga sobre estos temas, no es mirarnos tanto en la coyuntura, que muy probablemente el gobierno nacional termine negociándonos el 4,5% de incremento, es más bien empezar a discutir de manera muy seria esos temas de fondo sobre la calidad del empleo, que afectan no solamente al trabajador informal, también está atravesando y afectando a muchos de los trabajadores del sector formal, a quienes les exigen jornadas laborales incluso fuera de su contrato laboral, porque pues hay que cuidar ese contrato estable. Yo pienso que la discusión debe centrarse allí, en esa línea larga en términos de la calidad del empleo y en términos de prestaciones sociales, de salud, de pensión, de cumplimiento del horario de trabajo y de respeto por parte del empleador del horario de trabajo. El gobierno nacional, como usted lo decía, Julián, habla, digamos que coloca en los medios de comunicación información publicitaria alrededor del trabajo, alrededor del derecho sindical. Pero uno de los compromisos que tenía Colombia o que debía cumplir Colombia con los Estados Unidos para firmar el famoso TLC era el plan laboral con Colombia. Entre esos era acabar con las cooperativas de trabajo y permitir la sindicalización de sus trabajadores. Pero si nos vamos mucho más allá, al gobierno anterior, al del presidente Santos, que es el que firma el Tratado de Libre Comercio, en el gobierno del presidente Uribe se perdieron el derecho a las horas extras, los dominicales. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de cumplir la legalidad o lo que reza la Organización Internacional del Trabajo o de beneficiar a los empresarios. Empecemos a discutirlo por ahí, Federico, para que caigamos a lo que significa la dignidad o el trabajo digno de nuestro país. Yo creo que un concepto que hay que comenzar a abandonar es el de informalidad. El problema es del trabajo digno. Hay dos conceptos gruesos de informalidad. Hay un concepto de informalidad que es más bien institucional y policivo. Informal es aquel que no tiene prestaciones sociales, que no paga riesgos profesionales, que no está afiliado a la EPS, pero esa persona informal puede ser, por ejemplo, alguien que tenga un camión que vale 300 millones de pesos, se gana 2 millones de pesos mensuales, pero decide no pagar esas cosas. O sea que es informal porque decide no serlo y para él es rentable. Incluso puede pagar una prepagada o cosas por el estilo en términos de salud. Y existe otro concepto de informalidad que tiene que ver con esa precarización, o sea, informal es el que trabaja en una empresa pequeña, que no tiene mucha capacidad productiva, baja nivel de capitalización. Eso oculta realmente. Entonces, ahí hay dos conceptos de informalidad y a la final nosotros cuando hablan de informalidad pareciera que no sabemos de cuál de las dos estamos hablando. La gente piensa en la informalidad y se imagina a alguien vendiendo chicles en un semáforo y no lo es tanto. Informal puede ser ese señor que tiene ese camión y gana mucho mejor que cualquier, incluso algunos profesionales o técnicos o tecnológicos. Por eso yo digo que el tema debe ser jalar un poco el concepto y cambiarlo por el tema de condición laboral o de calidad del empleo, que tiene que ver más bien con
la calidad de la remuneración, con la estabilidad, con las prestaciones, con la posibilidad de que esa persona se sienta dignificada con su trabajo y con una capacidad de ser a futuro con ese trabajo, porque es que el mundo de la incertidumbre, como dice Saramago por ahí, decía que el mayor temor hoy en día es el temor a perder el empleo, pues es cierto, finalmente. Entonces, yo creo que si nosotros comenzamos a hablar un poco más de calidad del empleo y menos de informalidad, de pronto nos vamos entendiendo un poco mejor en lo que hay que revisar y mirar, Alex. Pero ¿cómo analizar la calidad del empleo en una ciudad donde no hay mucho empleo? Claro, entonces comenzamos a mirar justamente qué es un empleo de calidad. Entonces, por ejemplo, en Cali, el 41% de las personas no tienen un contrato laboral. Estamos diciendo que 40 de cada 100 personas no tienen un contrato laboral, por lo tanto no están sujetos a eso que se va a negociar, que es el salario mínimo. Porque el salario mínimo rige para aquellos que tienen un contrato y trabajan más de 40 y pico de horas y tal. Entonces, pero también es una ciudad que recoge a aquellos que tienen ese contrato laboral con unas condiciones muy precarias y que también aquel que desarrolla 2 o 3 actividades a la semana, y eso también lo califica, pero de la suma de todo eso queda un 14 o un 15% de desempleados. Entonces, ¿cómo entender ese trabajo digno, Federico? Profesor, Julián, ¿cómo entender ese trabajo digno en una ciudad donde no hay calidad del empleo, ¿cierto? No hay condiciones laborales, hay cualquier tipo de contrato? Las cooperativas hoy cambiaron de referencia, pero siguen existiendo, ¿no es cierto? Pero por otro lado, no hay trabajo en una ciudad como Santiago de Cali. Yo digo una cosa, en Cali venimos sosteniendo tasas de desempleo por encima de 2 dígitos, por encima del resto del país. Aquí hay una condición de precarización mucho más avanzada que en otras partes. Pero no quiere decir que todo el mundo aquí la esté pasando tan mal tampoco. Si nosotros entendemos esto en las claves de lo que puede ocurrir en términos globales, uno puede comenzarse a preguntar si es un problema del mercado laboral en la coyuntura o si simplemente es un problema del régimen y del sistema capitalista de forma general. Es decir, si nosotros decimos, bueno, ¿quién genera la condición de vida para el mundo? Si usted está en una isla y 2 personas que trabajan, ese trabajo se divide en 2 personas, y si tiene 3.000 millones de personas, pues es el trabajo de 3.000 millones de personas el que da la dignificación del trabajo de todo el mundo. Entonces el problema es cómo dividimos esas horas de trabajo de los sujetos. Es que nosotros aquí de alguna manera mentalmente nos hemos metido en el cuento de que cuánto me puedo ganar yo porque es legal ganármelo, y entonces nos metemos casi que en un tema de legalizar eso. Si pensamos que en el mundo la acumulación de capital dice que alrededor del 5% de la gente tiene más o menos el 95% de la riqueza, entonces nos damos cuenta que eso es un proceso de larga duración en donde está diseñado el sistema para la acumulación. Y si está diseñado para la acumulación, no puede en ningún sentido pues darle largas a estos procesos de dignificación mientras la clase trabajadora no tenga capacidad de organizarse. Mientras solamente el 3% de la capacidad de la población trabajadora esté sindicalizada y tenga capacidad de ir a negociar, va a seguir pasando lo que sigue pasando. Pero yo quiero que analicemos algo. Hay una reforma tributaria que va a tener el país el próximo año y que fue aprobada, como muchas de las cosas que se aprueban en Colombia, a pupitrazo, donde una gran mayoría tendrá que verse afectada con unos incrementos de los impuestos, pero que hoy la clase más pudiente del país se queja de porque les van a afectar. Pero ¿cómo solucionará aquellos dueños de las grandes industrias del país sus incrementos de impuestos? Pues obviamente sus servicios y sus productos se incrementarán. Pero uno escucha al ministro hoy decir, pero es que el país va muy bien. ¿De qué nos quedamos si es que la banca generó grandes utilidades? Pero ¿dónde se dice que es que el trabajador generó grandes beneficios o que su empleador le generó beneficios que le permiten mejorar su calidad de vida? ¿Cómo entender eso, Julián? Bueno, primero que todo, eso es lo que dice el ministro, eso es lo que plantea el ministro, lo que plantea el gobierno, pero el tema que venimos, el tema del trabajo decente, el trabajo digno, vemos que sería el ideario que tuviéramos todo. Lo que se ha planteado aquí en esta noche sería el 100%, sería algo que hoy no tienen los trabajadores. Unos casos muy clásicos es el tema de que el trabajo decente todos tenían que tener salud, y hoy la salud en Colombia está en pésimas condiciones, por lo tanto el trabajo decente no está en 100%. De todos los trabajadores, otro segundo tema, no llegarán a tener la pensión, porque
la ley que nos plantean las 1.300 y algo de semanas, hoy tenemos colombianos que han trabajado toda su vida y todavía no han alcanzado a tener ese ideario de las 1.300 semanas. Por lo menos el trabajo no sigue siendo decente. Otro tema es inscribirse para tener un auxilio de vivienda y tienen que esperar 5, 6 o 7 años, sumar esos puntos para poder tener su vivienda y algunos lograrán terminar, otros ni siquiera acceden a los recursos que nos da el país para el tema de vivienda. Por lo tanto, el trabajo decente está a años luz de que lo tengamos los colombianos. Ese es un tema que debemos mirar muy a fondo. Gente que hoy no se gana ni 4 mesadas al año, pero tenemos trabajadores que se ganan 19 aquí en la ciudad de Cali. 19 mesadas que lo ideal sería ganarse 14. Por lo tanto, ¿hasta dónde está? ¿Cómo lo tenemos? ¿Quiénes pueden tener más y quiénes tienen menos? Es un trabajo que se debe discutir, el tema del trabajo decente. Por lo tanto, pues son temas de mucha parte de dónde coger. Por lo tanto, sería un tema de analizar, de mirar, de consensuar entre todos para que verdaderamente en Colombia tengamos igualdad de trabajo y tengamos trabajo decente para todos, como lo han dicho mis compañeros. Todos los trabajadores, cómo nos repartimos el trabajo entre todos, cómo podemos tener un salario digno todos, cómo podemos tener un trabajo decente todos. Sería lo mejor. Profesor Castillo, ¿por qué cada vez que el gobierno se refiere a que el Estado va bien o que el país va bien, mostramos las grandes utilidades de la industria y de la banca, pero por qué no mostramos el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores? A ver, al respecto yo quería, pues escuchando a los compañeros y refiriéndome a los temas que ellos plantean, referirme a los costos de una empresa. Hay 3 grandes grupos de costos. El primer grupo de costos son los costos administrativos y de ventas, luego los costos financieros, y luego dentro de los costos administrativos y de ventas están los costos laborales. Cuando uno empieza a revisar la inflexibilidad de los costos de una empresa al interior de sus cuentas, uno encuentra que la empresa no le puede fallar al banco. Pase lo que pase, hay que cumplirle al banco. Pase lo que pase, hay que cumplirle al arrendador, al que me arrendó la bodega o al que me arrendó el local. Y entonces empieza a mirar una serie de costos dentro de la empresa. Y el único costo que es reducible cuando se quiere mejorar la competitividad de la empresa es el costo del trabajo. Casi que como sociedad tendremos que empezarnos a replantear la importancia del trabajo y del factor trabajo como el que genera la riqueza en un país. No es el sector financiero, no es el dueño del capital, es el trabajador que le aporta principalmente al proceso productivo quien genera esa riqueza, porque sin él esos otros factores no serían móviles, ¿cierto? Entonces, hemos legislado a favor del sector financiero. El sector financiero demanda a la empresa y le paga o le paga, ¿cierto? Y no le puede rebajar tarifas porque la capacidad de negociación del sector financiero frente al empresario es enorme. Y casi todas las actividades están financiarizadas y el mundo está buscando una profundización del sector financiero y a ti te financian hasta la compra de una naranja en el autoservicio, ¿sí? Y cada vez el sector financiero se apropia más de más áreas de la actividad económica y el trabajador queda arrinconado y es un factor de quinta categoría en el proceso de remuneración. Entonces, y eso es lo que el mundo está percibiendo. Vamos detrás de la quimera de la productividad, del éxito y de la riqueza, pero a costa de una gran masa de trabajadores que han perdido sus derechos a ser remunerados en el mundo de hoy. Ya Federico lo acaba de decir, el 2% de la riqueza del mundo, de los propietarios tienen el 20-30% de la riqueza del mundo y hacia allá donde va este modelo productivo. Es decir, hasta que no se le da al trabajo el protagonismo que tiene en el proceso productivo y no recuperemos la calidad del empleo y no discutamos realmente que es un trabajo decente, pues no vamos a llegar a nada. Podemos negociar salarios mínimos altos, pero yo pienso que la calidad del trabajo hoy, y lo demuestran muchos estudios de la OIT, ha venido deteriorándose a lo largo del tiempo. Muy bien, vamos a irnos a unos mensajes institucionales, regresamos después para llegar al bloque final y en nuestras conclusiones con nuestros invitados hoy analizando el tema del salario mínimo, pero también la calidad laboral del trabajo en nuestro país. Les recuerdo que usted está en el tester que pide lo público. Está viendo después, más adelante. En Univalle Estéreo, más música, más cultura,
Más información. 105.3 FM. Univalle Estéreo. Como tú la querías. Productos G-Love, un mundo de soluciones de aseo para el hogar. Fragancias duraderas, aplicaciones fáciles, altamente concentrados. No hacen daño a la piel. Su pH es altamente balanceado. Diluidos rinden más, conservando su efectividad. Mayor contenido para mayor economía. Industria G-Love de Colombia. Profesionales en productos de aseo. Disponibles en la 14, Surtifamiliar y distribuidores de aseo. Hace más de 15 años se gestó en la Universidad del Valle una idea, un proyecto, una iniciativa. Llevar una televisión educativa y cultural a toda la región. Televisión alternativa, diferente. Y desde entonces no hemos parado. Todos los días, cada momento. Pensamos cómo desarrollar contenidos, programas, series. Para que usted tenga una televisión de calidad en su hogar. Deportes, música, cultura, noticias. Hacen parte de nuestro canal. Llegamos a su televisor impactando con contenidos distintos. Aquí no hay violencia. Aquí no hay discriminación. Nuestra programación está dedicada a la ciudad, a sus hijos, a usted. Usted que nos da las fuerzas de seguir adelante. Gestionando, produciendo, organizando. Marcamos la diferencia. Entretenimiento, cultura y educación. En un solo canal. Una sola programación. Somos el canal de la ciudad de Cali. El canal universitario. El canal de la Universidad del Valle. Este es el canal universitario. Regresamos a la parte final del tester para concluir el tema de la negociación del salario mínimo y el tema que hemos retomado como ejercicio de esta conversación, que es el tema del trabajo decente. Empecemos a sacar conclusiones. La número 1, ¿trabajo digno, Julián, o flexibilización laboral? Como central necesitamos un trabajo digno con todas las garantías que puedan tener los trabajadores, garantías que hoy nos establece la ley, que nos da la OIT y que nos da una seguridad para nosotros los trabajadores, para nuestros hijos y para todos nuestros beneficiarios. Ese es el ideal de la OIT, la realidad, profesor Castillo, flexibilización laboral o condiciones de trabajo digno. Hay una doctrina que es apoyada desde el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, organismos internacionales. No conozco la posición de la OIT en ese sentido, y es la flexibilización del trabajo para la competitividad. La doctrina establece que las empresas no pueden tener salarios estables ni contratos a término indefinido, porque las empresas deben competir en entornos inestables y entornos caóticos e impredecibles. Cuando tú tienes un entorno inestable y enfrentas una competencia muy agresiva, tienes que posibilitar la flexibilidad de la contratación de todos tus factores. Como siempre, el eslabón o la cadena se rompe por el eslabón más débil, que es el trabajo. Entonces flexibilicemos el trabajo. Hagamos contratos flexibles a 1 mes, 2 meses, 3 meses, no hagamos contratos a largo plazo para que las empresas puedan enfrentar de manera exitosa las condiciones cambiantes del entorno internacional. Eso es lo que hoy se habla en el mundo en materia de competitividad, y entonces inducen al trabajador a ser más productivo. Trabaje, si quiere ganar más plata, trabaje más horas y hágalo mejor, pero no se lo va a ganar mediante un contrato de trabajo estable. ¿Flexibilización o trabajo digno, Federico? Esa flexibilización de la que habla el compañero Rubén Castillo, me parece que es una flexibilización que sí ocurre en lo nacional, pero hay una cosa que es cierta: mientras se flexibilizan los mercados para que el capital fluya a nivel internacional, el que fluye con su trabajo y yéndolo a vender a otra parte se convierte en un inmigrante que muchas veces es criminal. O sea que mientras flexibilizamos el trabajo en lo local para pagar poco por muchas horas, a nivel internacional se criminaliza esa movilidad de los trabajadores. Al tiempo se flexibiliza
el flujo de capital internacional. Hoy en día, la bancarización y el tema que tocó Rubén me parece muy importante. El sistema financiero hoy rige por sobre muchas cosas, incluyendo por ejemplo la reforma agraria. Necesitamos campesinos propietarios para que puedan endeudarse. Necesitamos modernizar la educación, es decir, estudiantes que van a tener un crédito impagable como les pasó en Chile. Necesitamos modernizar el sistema de vivienda, es decir, gente que tiene que estar bancarizada. Y me parece que el pulpo de los bancos y ese porcentaje pequeño de los bancos que tiene tanto poder de negociación, no como la clase trabajadora, estamos invertidos, ¿no? Ellos con el 90% del capital, siendo el 2% de la población, nosotros con el 90% del trabajo, solamente con un 2% de representación sindicalizada a nivel internacional. Yo hago un llamado a los trabajadores formales y no formales a que se organicen, porque si no, difícil va a estar la cosa a futuro. Y aquí es un problema de quién tiene más capacidad de negociación, y el que no se organiza no negocia. En esa negociación, en los últimos 30 segundos del programa, Julián, ¿cuánto es el salario mínimo para los colombianos? Como Central exigimos un salario por encima de $1.000.000 para los trabajadores colombianos. ¿Cuánto será, profesor Castillo, el salario mínimo para nosotros los colombianos? El incremento esperado, yo no hago cuentas alegres en torno a la negociación que está planteando Julián, 4,5%, ¿sí? No creo que se logre más. Yo creo que las cuestiones de fondo son la organización de los trabajadores para defender y la dignificación del trabajo. ¿Justo ese salario mínimo para los colombianos? No, para nada. No es justo, no es digno. Federico, mil gracias. Profesor Castillo y Julián, muchísimas gracias. Para usted, buenas noches. Muchas gracias en nombre de la CUT, que nos ha acompañado hoy para hacer este análisis en profundidad de lo que es el salario mínimo en Colombia y la dignificación laboral de los trabajadores, de los colombianos que de una u otra manera se esfuerzan para poder llevar el sustento a sus casas. A nuestros invitados, mil gracias, a los televidentes muy amables, y recordemos que lo público hay que entenderlo para defenderlo, y lo público nos tiene que permitir construir la ciudad donde usted y yo queremos vivir. La invitación para el próximo martes, 8:30 de la noche, aquí en el canal universitario, en el Tester, que mide lo público. Recordemos que el Tester es de Sintra en Cali, y Sintra en Cali también está con la defensa de lo público en la ciudad de Cali. Hasta el próximo martes. Buenas noches. Canal Universitario presentó el anterior programa. Centro Comercial El Tesoro. Estamos de aniversario. 14 años brindando lo último de la moda. Los mejores precios y excelente atención. 10 pisos de solo moda para ti. Centro Comercial El Tesoro. Espacioso, cómodo y seguro. Carrera séptima número 1370, Centro de Cali. Centro Comercial El Tesoro. El Tesoro quiere al cliente. Los colombianos son como mi café. ¡Águila Roja! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, sonreír es su bandera. Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos. Son alegrías de sabor. Colombia, tomémonos un tinto. Café Águila Roja, seamos amigos. Águila Roja, tomémonos un tinto. Café Águila Roja, seamos amigos. Café Águila Roja. Este es el Canal Universitario. El siguiente programa es de interés general. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable.
Canal Universitario presenta